Esta traducción dice, y le pesó a Dios. Hay otras traducciones que dice, y Dios se lamentó. La Reina Valera dice, si no me equivoco, dice, y se arrepintió Dios. La palabra arrepentimiento en el hebreo chubá, cuando se refiere a los hombres que se arrepienten y se vuelven a Dios. Pero en esta ocasión la palabra que se usa es naham en el hebreo, que se refiere no necesariamente que Dios se haya arrepentido, que se haya sentido como que se equivocó, como que falló, sino que le dolió en su corazón, sintió pesar en su corazón de ver la creación tan perfecta que había hecho. El propósito por el cual había creado al hombre se había perdido. El propósito por el cual había creado al hombre era para vivir en comunión con el hombre, para que el hombre fuera feliz y vivir con él. Qué precioso, hermanos, que el cristianismo es la única religión en el mundo donde Dios vive dentro del ser humano. Eso es maravilloso, ¿verdad? Es la única. Porque a pesar de que somos tan pequeños y nuestro corazón es tan pequeño, ahí vive Dios. Pero ¿qué pasa cuando el hombre deja a Dios? Como el otro día predicaba mi esposa acerca del libro de los jueces, cuando en repetidas ocasiones dice, y los hombres hacían lo que bien les parecía. Se habían alejado de Dios, ya habían dejado la ley de Dios, habían dejado la palabra de Dios. En este caso, en el Génesis vemos una unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Que creemos que los hijos de Dios se refería a los descendientes de Set, a los hijos de Set. Las hijas de los hombres se refería a las hijas de Caín. Y hubo esa mezcla, y de esa mezcla salieron hombres violentos. ¿Por qué? Porque no te debes de unir en yugo desigual con los incrédulos. Eso lo tenemos bien escrito en la palabra del Señor y debe de estar en la tabla de nuestros corazones. Porque de esta unión salieron hombres rebeldes, hombres perversos, hombres violentos, que amaban, buscaban el poder. Y estaba la tierra llena de violencia y todos los pensamientos del hombre era de continuo hacer el mal. Se parece mucho a estos días, ¿verdad? ¿No cree que estamos viviendo en estos tiempos? Aleluya, pero en medio de toda esta podridumbre, en medio de toda esta gente desastrosa, violenta, había un hombre que no se había contaminado, que se llamaba Noé y que halló gracia delante de los ojos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Quiera el Señor que aquí no haya uno, sino que haya 2 o 3 o 4 que se paren en la brecha y le digan al Señor, heme aquí estoy dispuesto a oír tu palabra, a obedecer tu palabra. En medio de este mundo podrido, el cual siempre nos está acechando, nos está queriendo contaminar, queriendo involucrarnos, que haya una mente sana que diga, mi casa y yo serviremos al Señor y yo me voy por Cristo y yo elijo a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y me voy por Cristo. Oh, maravilloso Dios. Hermano, ¿por qué le dolió en su corazón al Señor? Porque el Señor no se complace en destruir al hombre. El Señor no se complace. Recuerdo y se me viene esa escena cuando Jesús
está enfrente de Jerusalén y llora sobre la ciudad y dice: Jerusalén, Jerusalén, se lamentó. Tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise tenerlos como la gallina tiene a sus polluelos debajo de sus alas para protegerlos, para darles sombra, para hacerlos crecer? Pero no lo quisiste. Vendrán días cuando tu casa será desierta. Y sí, lamentablemente en el año 70 las legiones romanas, comandadas por el general Tito, destruyeron todo. Quemaron el orgullo del judaísmo, destruyeron el templo de Jerusalén. Se llevaron todas las piedras preciosas y lo que alumbraba en el templo, aquella enorme menorá, arrastraron con ella y se la llevaron. Y eso lo sabemos porque allá en Roma, en el Arco de Tito, está una escena escrita en una pared donde están las legiones romanas entrando. Ese arco es en símbolo de victoria del general Tito y hay esa escena allí donde van las legiones romanas entrando a Roma con la menorá en el hombro. ¿Por qué? Porque quise cubrirlos, quise protegerlos, ansiaba, los anhelaba, pero ustedes me rechazaron. Eso es lo que más le duele al Señor. Destruir lo que Él ha creado. Pero como Él es un Dios santo, Él es un Dios justo, Él tiene que hacer justicia, aunque le duele en su corazón. Había determinado, dijo: borraré al hombre de la tierra. Usted se da cuenta, con un solo río que se desató en Texas, borró de la faz de la tierra a muchas personas, y muchas personas están perdidas, no las encuentran. Un solo río. Ahora, imagínese lo que iba a pasar, lo que Dios tenía planeado para borrar el pecado de sobre la faz de la tierra. ¿Sabe? A veces vemos que le pasa algo a algún estado y decimos: es porque ese estado es así, ese estado es asá. Pero aquí estaba podrida toda la humanidad, excepto un hombre. Jesús, en cierta ocasión, se le acercaron unos judíos y le dijeron: mira, Herodes agarró unos individuos aquí en el templo. Cuando estaban ofreciendo sacrificios, los agarró, los mató y con la sangre de sus sacrificios mezcló la sangre de ellos. Y Jesús se les queda viendo. Estos eran unos galileos, porque tenían el concepto que los galileos eran más pecadores que los de Jerusalén. Y Jesús se les queda viendo y le dice: ustedes piensan que porque a estos galileos les pasó eso, estos galileos eran más pecadores que los demás galileos. Se equivocan. De cierto les digo que si no se arrepienten todos los galileos, se van a perder. ¿O acaso piensan ustedes que la torre que estaba en Siloé, el estanque de Siloé está aquí, la muralla está enseguida? Había una torre ahí. No sabemos en qué momento existió esa torre y se desplomó esa torre, matando a 8 personas. Pero eso estaba vigente y estaba en la mente de todos los de Jerusalén en ese tiempo.
¿Acaso piensan que la torre esa que se cayó y cayó sobre esas 8 personas? Esas 8 personas eran más pecadores que todos los que están en Jerusalén. Lo que sí les digo, que si no se arrepienten todos van a perecer. Porque hay esa tendencia de ver a los demás y no nos vemos a nosotros mismos, de acusar a los demás y no nos vemos a nosotros mismos. Alabado sea el nombre del Señor, porque el que no tiene tinga tiene mandinga, y todos el Señor espera que volvamos a Él, que nos arrepintamos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos creen a esta palabra? Hay que tornarnos al Señor, hermano, porque muchas veces profesando servirle al Señor, hacemos lo que nos da la gana, caminamos donde nos da la gana, tomamos decisiones las que se nos dan gana y no tomamos en cuenta a Dios. Y lo peor, que cuando nos va mal culpamos a Dios, cuando nunca lo hemos tomado en cuenta. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, lo que sí tenemos bien seguro es que Dios, antes de hacer algo, antes de destruir algo, el Señor siempre avisa, el Señor siempre habla, el Señor siempre llama al arrepentimiento. Mandó a Jonás cuando iba a destruir a Nínive, ¿no es cierto? Y Nínive era una ciudad pagana, era una ciudad malvada. Pero aún así Dios los amaba y no quería destruirlos. Aunque Jonás peleó con Jonás y se rehusaba, Jonás al final fue a pregonar el mensaje del Señor, un mensaje cortito, pero que fue suficiente para que toda la ciudad se arrepintiera. Mis amados hermanos, cuando usted quiere arrepentirse no necesita un mensaje muy largo. Alabado sea el nombre del Señor, pero cuando la persona no se arrepiente podemos durar 3 días con un sermón y no pasa nada. Alabado sea el nombre del Señor. Podemos ver en Hebreos capítulo 11, versículo 7, que el único hombre que tenía fe en ese momento era Noé. Y está escrito en Hebreos 11:7 como uno de los héroes de la fe, porque le creyó a Dios cuando Dios le anunció lo que iba a pasar. Le creyó a Dios, y dice que sin ver nada le creyó a Dios y con temor preparó el arca donde fue salvo él y su familia. ¿Se da cuenta? Cuando hay fe, óigame bien, hay gente que dice que tiene fe, pero no tiene temor. Mentira. Cuando hay fe, hay temor. Cuando hay fe, hay acción. Cuando hay fe, se dan frutos. No se veía nada, pero hay gente que aunque vea lo que está pasando, aunque vea que el mundo se está viniendo encima, dicen para mañana, lo dejo para mañana, hay después. Y él preparó, ¿sabes? Cuando tú trabajas aquí, hermano, y haces lo que Dios te dice que hagas, a Dios no lo beneficias, te beneficias tú. Alaba al Señor. Te beneficias tú cuando tú obedeces a Dios. No le haces un bien a Dios, te lo haces tú mismo. Te lo haces tú misma. Él, cuando recibió las instrucciones de cómo hacer el arca, él no dijo, oh, se me hace que aquí Dios se equivocó, aquí le voy a echar unas pulgadas más a esta madera, y se me hace para mí que esto, si yo lo remacho con esta otra clase de madera, aunque lleva unas cuantas pulgadas más, es ok, a mí me parece bien. No, se hubiera hundido con tú y su familia y todos los animales que estaban adentro. Pero él al pie de la letra, así como Moisés cuando recibió las instrucciones, al pie de la letra, aleluya. Esa es la gente que tiene fe, la que anda al pie de la letra, al que obedece la palabra del Señor y no hace lo que se le viene en gana.
Ahora, mis amados hermanos, aleluya, aunque he escuchado por ahí personas que dicen que Noé no predicó, claro que predicó. El apóstol Pedro señala y dice que Noé fue pregonero de la justicia, del griego keruso. Esa palabra que se usa allí como pregonero es en el griego keruso, que quiere decir predicador de la verdad o predicador de la justicia. Eso quiere decir que mientras hacía el arca, él predicaba y le advertía a aquella gente lo que iba a pasar. Pero lo que vemos a los resultados, no se arrepintieron. Pero nos dice el libro de Hebreos que al ver que no se arrepintieron, él condenó el mundo de aquel entonces. En otras palabras, le dijo: no quieren al Señor, no quieren arrepentirse, se van a perder. Se van a perder. Porque usted sabe también, no necesita que ser juez para saber quién se salva y quién se pierde. Si alguien muere en pecado, muere en desobediencia, muere en el pecado que usted quiera, no importa quién sea, cómo se llame, no importa su grado de estudio, capacidad intelectual, no importa, se pierde. Los únicos que entran al cielo son los nacidos de nuevo, los que son como unos niños. Amén. Un niño depende de su papá absolutamente. Un niño chiquito, usted lo sube ahí en un andamio arriba y usted le dice: lánzate que yo te voy a cachar. Él se lanza. Pero sube un viejo y dígate: lánzate. ¿Qué quiere decir eso? Como un niño, no tanto que es una persona inmadura. Un niño quiere decir que confía totalmente en su padre. Que su padre es un héroe y su padre es lo máximo. Y si su padre le dice que se lanza de acá, que él lo va a cachar, él sabe que va a estar seguro. Esa es la confianza que debemos de tener en el Señor. De creerle, aunque parezca una locura. Eso parecía una locura. ¿Por qué? Porque no llovía en ese tiempo. Salió un vapor de la tierra que regaba la tierra, pero nunca había llovido. No sabían lo que era llover. Y seguramente dijeron, como en el tiempo de hoy: ese loco anda diciendo que va a llover cuando nunca ha llovido. Pero ese loco se salvó con su familia. Ese loco le creyó a Dios. Ese loco, alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo dice que el evangelio es locura para el que se pierde, pero para el que se salva esto es poder de Dios. Porque a través de esta locura, alabado sea el nombre del Señor, a través de la locura de la predicación, se han salvado millones y se salvarán millones todo aquel que le cree al Señor. Noé, va a llover y va a terminar, van a morir todos los hombres, los animales, todo. Hazte un arca. Manos a la obra. Trabajaba y predicaba. Y qué triste, ¿verdad? A veces nosotros nos preocupamos y nos sentimos tristes por el crecimiento de la iglesia que no crece. Pero Noé predicó 120 años y nadie le creyó. Así es que estamos un poco avanzados nosotros. Dice Pedro, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5, que Dios no perdonó a esa gente. ¿Y por qué no la perdonó? Porque no se arrepintió. Dice en Juan capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación, en que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas
y a la luz, porque sus obras eran malas. Ahora Jesús nos dice algo muy interesante, que aparentemente no se ve tan malo. Jesús dijo que así como en los días de Noé, en los días de Noé, Jesús describe qué es lo que pasaba en esos días. Dice que se casaban, se daban en casamiento, comían y bebían. ¿Será malo casarse? ¿Será malo estarse dando en casamiento? Aparentemente no es malo, ¿verdad que no? Beber, comer, no es malo. Pero ¿qué es lo que Jesús quiso enseñar? Que la gente estaba enfocada en lo material y lo espiritual no le importaba. El reino de Dios no es comida ni bebida, es gozo y paz en el espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces eso es lo que la gente le preocupaba: casarse, recasarse. Dejo esta, agarro la otra, dejo esta, agarro la otra, dejo la otra, agarro esta. Eso es casarse y darse en casamiento. Dejar, agarrar, dejar, agarrar. ¿No estamos viviendo en ese tiempo? Estamos viviendo un desorden totalmente. ¿Por qué? Porque es la lujuria de la carne. Estamos viviendo un tiempo de la lujuria de la carne, donde el ser humano piensa nada más en emborracharse, piensa nada más en comer, piensa y en Dios. Se ha olvidado de Dios. Y hay un alejamiento de Dios. Entonces a veces lo que no parece malo, es malo. Todo lo que te aleja de Dios. Hay gente que deja el servicio del Señor porque le llegó un familiar, porque hay un partido de fútbol, porque esto, porque el otro, y dejan el servicio del Señor para adorar al Señor. Ponen en primer lugar otras cosas. Una invitación que le hicieron muy especial, que esa persona nunca lo invita y ese día lo invitó. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es tu prioridad? Esta gente en eso estaban envueltos, en invitaciones, en casamientos. Y la Biblia dice algo muy importante, hermano, que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. El ser llamado no te garantiza nada. Lo que te garantiza es ser escogido. Ser escogido por Dios. Llamado, cualquiera puede ser llamado. Escogido, no cualquiera. No cualquiera, hay que dar la cala. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. No es de los que se quedan en el primer escalón. Por eso dice, el que perseverare hasta el fin, ese será el salvo. Y sabe, para perseverar no es fácil. Hay veces que está desanimado, pero yo sigo adelante en el nombre de Jesús. A veces no tengo fuerzas, pero yo sigo caminando en el nombre del Señor, aleluya. A veces no estoy de humor, pero sigo en el nombre de Jesús. A veces me siento fatigado, cansado, desanimado, pero yo sigo adelante en el nombre del Señor. Amén. No hay nada que me detenga. Eso se llama perseverar. Y hay veces que pasas raspado los problemas, pero pasas al otro lado. Y sabes, cuando sientas que te hundes, dile: Señor, dame tu mano porque me estoy hundiendo, ya no puedo más. ¡Haz lo que Pedro! Necesito que te inclines porque me hundo. Vamos a perseverar en el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, Noé fue un hombre de fe, fue un hombre que predicó la palabra en su tiempo. Y Jesús dice que lo que estaba pasando en ese tiempo y ese tiempo de Noé, Jesús dijo que sería como en los días de su venida.
Es lo que estamos viviendo ahora, en estos días donde la gente le importa más la carne, el placer de la carne, el tener relaciones con otras personas, relacionarse, darle el tiempo a otras personas y no preocuparse por sus propias vidas. Pero Noé dijo: mi casa y yo serviremos al Señor. Oiga bien, la Biblia no dice que los hijos de Noé eran justos y perfectos, pero por la fe de Noé, sus hijos entraron en el arca. Su familia entró en el arca. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando tú te cuarteas, te llevas a muchos entre los pies, pero cuando tú te mantienes firmes, te llevas muchos cargando. Alabado sea el Señor, hermano, bendito el nombre del Señor. El fin viene, lo estamos viendo con nuestros ojos, y así como pasó allá, que arrasó con todo, viene un día donde el Hijo del Hombre descenderá y se llevará a los que son de Él. A los que no son de Él los va a dejar, pero a los que son de Él se los va a llevar, aleluya, a las bodas del Cordero, y allá estaremos en la presencia del Señor. Eso es lo que creemos. Jesús dijo: yo me voy, pero voy a volver, y estamos esperando al Señor. Y aunque eso parezca locura, aleluya, porque dice el apóstol Pedro también que hay muchos que se burlarían de que tú estuvieras esperando al Señor, y yo desde que lo están esperando, pero de que va a venir. Alabado sea el nombre del Señor. Y hay un dicho por ahí que dice que el que ríe al último ríe mejor. Ahora se burlan de ti, aleluya, pero sabes, la palabra del Señor dice que el Señor se burlará de ellos. Salmos capítulo 2, aleluya, se reirá de ellos. ¿Por qué? Porque ellos se rieron de ti. Alabado sea el nombre del Señor. Y mira dónde quedaste. Mira tu arrogancia, dónde está. Mira dónde está, que la podías todos, que eras el fuerte, que eras el poderoso. Mira dónde estás, hecho un guiñapo. Aleluya. Y pasando, ¿por qué? Porque así como en los días de Noé, Dios habló, Dios está hablando ahora. No te entretengas en las cosas de la vida, de la carne. Piensa que tú fuiste llamado no para quedarte en la tierra, sino para irte con el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, ponte sobre tus pies en este momento, hermano. Aleluya.